Señoras y señores, quiero dar una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, porque periódicamente nos recepcionan en cualquier parte del mundo, en Potosí, en Bolivia y en el resto del orbe, en el resto del planeta Tierra. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro con Facetas. Estamos donde otros no están. Nos sentimos halagados, nos sentimos contentos porque sabemos que la tarea que llevamos en todos y cada uno de los programas, sobre todo en las entrevistas, es algo que usted tenían ansias o tenían la necesidad de conocer. Es de esa manera que Facetas contribuye al desarrollo cultural de todos y cada uno de quienes no solamente son nuestros suscriptores, sino también de quienes periódicamente nos ven y comprenden que es una tarea que llevamos adelante. Pero la característica de este programa de Facetas en el canal de YouTube junto a Iván Marcel Durán Fernández es hacer este tipo de comunicación basándonos en ese viejo estilo, en esa vieja forma, entre comillas, de lo que antes se hacía un programa de radio o definitivamente también como originalmente nacía o se hacía en este caso un programa de televisión. Sobre todo tratamos de encontrarnos, en este caso con la información, con las noticias, hacer el comentario que corresponde. Y en otros casos, como suele suceder en este programa, adentrarnos en todas y cada una de las entrevistas, porque sabemos muy bien que las entrevistas de alguna manera nos ayudan a estar en todos y cada uno de los lugares donde se han sucedido hechos y acontecimientos y que por supuesto es digno de destacar. Gracias una vez más y con ese preámbulo prácticamente hemos dado inicio al primer programa correspondiente al quinto mes, al mes de mayo de la presente gestión 2022. Una vez más, muchas gracias a nuestros amigos suscriptores. Tenemos más de 80 entrevistas en este canal de YouTube, reitero, con quienes habla Iván Marcel Durán Fernández. Y como hemos comenzado el quinto mes de la gestión 2022, es también bueno de manera breve hacer un pequeño comentario respecto a lo que ha significado no los festejos, sino a lo que se tendría que entender en resultados el Día del Trabajo. Todos sabemos que históricamente esta fecha ha nacido fuera de Bolivia, en el siglo XIX, para ser más exactos, pero en un tiempo en el que la revolución industrial comenzaba a surgir y cuando se necesitaba evidentemente mano de obra un tanto barata. Llegó el siglo XX, hoy estamos en el siglo XXI y muchas de las condiciones laborales, pero en este caso y sobre todo, muchos de los productores de servicios, valga la reiteración de productos, etcétera, etcétera, prácticamente se han mecanizado, se han tecnologizado, si el término quiere, y medio que ese significado de lo que podía entenderse hace muchos años atrás del Día del Trabajo ha ido cambiando, está cambiando mejor poco a poco. No digo que no se debe festejar el Día del Trabajo, por supuesto, se tiene que primero respetar al trabajador, al obrero, al empleado, a la empleada, al hombre, a la mujer y en muchos casos a los niños que prestan sus servicios. Pero hoy no quiero comentar de manera breve lo que ha acontecido en el Día del Trabajo. No quiero comentar lo que muchos ya saben de lo que ha ocurrido a nivel del gobierno en este caso, que en un discurso el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia prácticamente hizo un discurso solamente para sus bases, solamente para los hombres y mujeres que en este caso tienen una relación política directa y hasta laboral con el movimiento al socialismo. Muchos analistas, no solo políticos, sino también analistas de carácter económico, han coincidido. Y yo que estoy emitiendo esta opinión, también me adhiero, no a esas coincidencias,
sino ese punto de vista de analistas, sobre todo económicos, cuando dicen que solamente un 20% de los estantes y habitantes de nuestra amada Bolivia tienen una fuente de empleo segura. Pero ¿quiénes son todas esas personas? Es triste decir, es un tanto doloroso, pero solamente son los empleados públicos, son todos quienes de alguna manera están relacionados con el aparato estatal y burocrático del Estado. Porque han pasado ya en estos 15 años muchos 1 de mayo. Y es una mentira cuando se dice que la situación económica de Bolivia ha mejorado. Demagógicamente también se ha impuesto un 3, un 4% en el tema del aumento salarial, pero los beneficiados van a ser muy pocos, porque ese 20%, como les digo, solamente están concentrados en el aparato burocrático estatal del Estado, sobre todo en la ciudad de La Paz, y diría yo, en cantidades reducidas o determinadas, están distribuidos también en el aparato estatal burocrático, desconcentrado sobre todo en las capitales de departamento. Pero les decía, han pasado casi o más de 15 años del gobierno del movimiento al socialismo y lo que debió haber disminuido, porque si hay fuentes de trabajo, porque si los precios internacionales de las materias primas han subido, como hoy está sucediendo de manera paulatina, como se han hecho bastantes gastos, disque inversiones en nuestro país, los vendedores informales, la gente que para ganar un pan al día tiene que salir a asolearse desde la mañana, sentir el frío de la noche en un puesto de venta, no solamente en La Paz, sino también en Potosí, en Santa Cruz, en Cochabamba, en todo el país. Esos puestos callejeros de venta, esos puestos de vendedores o de comercio informal, en vez de disminuir, han aumentado. Y entonces resulta que el análisis económico que han hecho muchos entendidos en la materia es plenamente coincidente, porque resulta que en Bolivia se ha determinado que es un país de los más típicos en cuanto se refiere al establecimiento del comercio informal. Porque es así de simple darse cuenta. No podemos ni debemos creer cuando se dice que la situación económica de Bolivia mejora. Es una mentira. ¿Para qué nos vamos a enfrascar con porcentajes, con cifras, con números, si mucha gente no va a entender? Porque la gente del pueblo siente que esto no es verdad porque su bolsillo está vacío. Y si el bolsillo está vacío de mucha gente que está en ese 80%, tiene que hacer algo para vivir. Pero ojo, tiene que hacer algo legal, algo lícito. Y la única vía que queda es convertirse en vendedor. Entonces, en este 1 de mayo del 2022, lamentablemente, hemos seguido repitiendo el mismo discurso. El discurso basado en que Bolivia es un país nuevo, en que económicamente estamos creciendo, cuando eso es mentira. En el tema del gas, por ejemplo, se ha agotado el gas. Tenemos cuentas pendientes, o mejor, tenemos contratos pendientes sobre todo con la Argentina. No hay exploraciones. Y ni qué decir en la minería, en el petróleo. Es todo un problema. Y lo que más a veces molesta, pero también a veces duele y a veces nos hace pensar, es como el déficit fiscal, es decir, el incremento del aparato burocrático del Estado, está aumentando. Y ojo que en las últimas semanas, antes del 1 de mayo, surgió una información a nivel del gobierno en sentido de la creación de 1 o 2 empresas de carácter público, empresas estatales. La Argentina también tiene el mismo problema, hay déficit fiscal. Y la Argentina prácticamente ya ha concluido, o por lo menos está llegando a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el tema referido a los empréstitos
que el gobierno de Argentina ha contraído con el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional le ha dicho, si ustedes quieren tener un colchón más blando, quieren tener algo de facilidades para que se haga el pago de esos créditos, hay que cumplir algunas condiciones. Y no son condiciones políticas, son condiciones económicas. Y una condición fundamental es reducir el déficit fiscal. ¿Y cómo se reduce el déficit fiscal? Disminuyendo los empleos públicos. Es decir, contratando menos empleados, trabajadores para el Estado. Y básicamente disminuyendo las empresas públicas. Y es prácticamente la misma fórmula, la misma receta que ya se ha observado por parte del Fondo Monetario Internacional hacia Bolivia. Pero resulta que en una parte un tanto especial del discurso del presidente de nuestro Estado plurinacional, se ha dicho claramente que Bolivia, el gobierno, está luchando contra el capitalismo. Estamos yendo atrás cuando sabemos que todo el mundo, por lo menos los estados verdaderamente democráticos y que están verdaderamente organizados y donde verdaderamente se respeta la institucionalidad, les guste o no les guste, están con medidas capitalistas. ¿Por qué vamos a tener miedo de decir eso? Pero decir que estamos luchando contra el capitalismo es totalmente falso. Porque, un ejemplo, si bien el precio del dólar americano con relación al boliviano se mantiene estático, pero esa es una medida de carácter neoliberal, porque en cualquier momento eso puede subir, aunque una cifra mínima, pero puede, o mejor un porcentaje mínimo, pero puede subir. Esa es una medida capitalista. Los del gobierno y los que no están en el gobierno, quienes habla usted que me está viendo, todos los estantes y habitantes de Bolivia, que hacemos uso de un celular, estamos cumpliendo reglas económicas capitalistas, porque este celular es producto del capitalismo, les guste o no les guste a muchas personas, sobre todo a los del gobierno. Entonces, decir que se está luchando contra el capitalismo es solamente hablar en demagogia o hacer creer a las personas que se está haciendo aquello, cuando en realidad existe una debacle económica. Por ejemplo, así sea mínimo el porcentaje económico que se vaya a aumentar al sueldo para todos los trabajadores, pero ojo, para los trabajadores que tienen un sueldo, no para los informales, porque lamentablemente el 80% está lleno de informales. Pero eso tiene que cumplirse. Pero eso también lamentablemente va a incidir para que las pequeñas y medianas empresas y muchas empresas del sector privado, como ya he escuchado en las últimas horas, en algunos casos van a tener que contraer créditos bancarios. Y quién sabe, esto sea hasta para pagar primero el aumento y luego para pagar, Dios quiera que no sea así, pero el doble aguinaldo. Entonces, en un país donde estamos en una verdadera crisis económica, en vez de hacer que las medidas económicas sean más eficientes, sean más suaves, que no se siga inflando el aparato estatal, lamentablemente se está haciendo todo lo contrario. Yo quiero que ahora ustedes, amigas y amigos, señoras y señores, que periódicamente están con facetas, también nos den su punto de vista, o emitan su punto de vista, por supuesto, porque todos tenemos derecho a aquello, ya que una característica de este programa de facetas, y no es una novedad, no se está descubriendo la pólvora, es de que estamos haciendo uso nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento. Sobre ese tema del Día del Trabajo, ustedes tienen la palabra. Y así en este mare magnum, diría yo, de informaciones, también hay otra información que coincide un tanto con lo que acabo de hablar. Y voy a tomar como fuente al periódico Página 7, que en su edición de la fecha tiene un titular que a mí por lo menos me parece muy interesante, y es así como se nos ve fuera de Bolivia. Quizás no nos hemos dado cuenta muchos que quizás muchos, valga la reiteración, estén pensando que en Bolivia estamos viviendo en un estado donde todo es normal, cuando realmente es un estado fallido, y después les voy a decir por qué. Pero fuera de Bolivia,
y sobre todo los organismos no gubernamentales ven de esta forma. Dice la edición de página 7. Organización no gubernamental pide que Bolivia no participe de la Cumbre de las Américas por ser un estado dictatorial. En todo caso, tendría que ser de un gobierno de esa índole. A ver qué dice. La organización global Human Rights League, dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, pidió el fin de semana que se excluya al país de la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará a partir del próximo mes de junio. Desde la perspectiva de la entidad, Bolivia es un estado dictatorial que viola la Carta Democrática Interamericana aprobada por la Organización de Estados Americanos. Este organismo internacional, reitero, Global Human Rights League, recordó los 5 puntos fundamentales de la misma y sostuvo que el gobierno nacional no cumple ninguna de ellas. En detalle son: respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, acceso al poder y ejercicio del poder sujeto al Estado de Derecho, elecciones periódicas libres y justas, régimen plural de partidos políticos y organizaciones, y separación e independencia de autoridades públicas. El organismo internacional dice: la República de Bolivia, no dice Estado plurinacional, dice acá textual, la República de Bolivia no cumple ninguno de estos puntos fundamentales para ser considerada una democracia, recalcó en la carta dirigida al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, entre otras autoridades. Asimismo, el organismo adjuntó una lista de presos políticos de la dictadura de Luis Arce que incluye a periodistas, jueces, militares, policías, activistas de derechos humanos y a la expresidente Yanine Áñez Chávez. También informó, dice esta nota, que en estos momentos hay 8.436 solicitudes de asilo político por parte de bolivianos y recordaron que durante las elecciones presidenciales de 2019, la Organización de Estados Americanos observó 226 irregularidades, confirmando el fraude electoral. Sigamos con esta nota que publica página 7. Sobre el pluralismo partidista y la separación de poderes, es importante que sepan que en el 2021 el Tribunal Supremo Electoral aprobó el Estatuto número 1096 del partido gobernante MAS, que establece que todo empleado público gubernamental debe ser miembro del partido MAS, lo que viola, dice, y es correcto, lo que viola el derecho al trabajo, la libertad de asociación e inclusive la libertad de pensamiento, denuncia la misiva. Y ahí tienen ustedes que en el MAS están prohibidos los librepensantes. Pero también esta carta dice así textualmente: señor presidente, cuando se dirigen al presidente de Estados Unidos a través de la dirección de esta ONG, señor presidente, creemos que la República de Bolivia y cualquiera de sus representantes no deben hacer acto de presencia en la Cumbre de las Américas. Solicitamos respetuosamente a su gobierno que niegue su inclusión en este importante evento dedicado a proteger la democracia, finalizó. El pasado mes de abril, Estados Unidos presentó el informe de derechos humanos del Departamento de Estado, en el cual señala que el gobierno de Bolivia dirigió el proceso en contra de la exmandataria Yanine Áñez Chávez y otras exautoridades, además que ejerce presión sobre los jueces que llevan estos casos. El año pasado, el expresidente norteamericano Joe Biden excluyó a Bolivia y otros 7 países de participar de la Cumbre por la Democracia celebrada entre el 9 y 10 de diciembre. Así está la imagen de Bolivia fuera de las fronteras. Una ONG ha pedido que Bolivia no participe de la Cumbre de las Américas por ser un estado dictatorial. También ustedes ahora, señoras y señoras, tienen la palabra. Hay algo que también me llama la atención, y eso es lo que vamos a comentar enseguida, es con referencia a la elección del defensor del pueblo. Yo lo digo francamente, pero con el mayor de los respetos. Desde la creación del defensor del pueblo, me imagino que con algunas excepciones, pero que no comulgo con esas excepciones porque dicen que hay, pero desde mi punto de vista no, porque todo se lo ve lamentablemente desde el punto de vista partidista. Pero para mí la defensora o la defensoría del pueblo, en mi humilde opinión, no tiene sentido. No tiene sentido de su funcionamiento. Y peor ahora, y
desde hace más de 15 años, cuando la Defensoría del Pueblo se ha convertido prácticamente en otro engranaje del gobierno. Y aquí hay otro tema que tiene relación con esto y que también viene desde afuera, porque resulta que la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas, la expresidente de Chile, Michelle Bachelet, ha hecho un llamado vehemente al legislativo de Bolivia para que elija un defensor imparcial. Y esa es una tarea creo que muy difícil de que se cumpla. Mejor dicho, esa solicitud me parece muy difícil que se cumpla, porque lamentablemente no existe la imparcialidad. Y la imparcialidad es un elemento muy importante con el que debe trabajar, por lo menos lo que dice en teoría, lo que dice la ley de la creación del defensor del pueblo, pero en teoría esa institución realmente debe defender al pueblo. Y el pueblo somos todos y cada uno de los habitantes de Bolivia. No dice que la Defensoría del Pueblo debe defender al partido gobernante, sea el MAS, sea cualquier otro partido. Eso que quede claro. Pero veamos con esta lectura qué dice esta información. La misión técnica en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a los legisladores de Bolivia, se supone, de las tres fuerzas con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional que aprovechen, y aprovechen es una palabra que está entre comillas, para elegir a un defensor del pueblo independiente. El organismo representado por Michelle Bachelet exhortó que se siga esa premisa recuperando el espíritu del acuerdo entre las principales bancadas políticas en marzo de 2022 para aprobar el reglamento para la citada elección. La misión técnica hace un llamado a los miembros de la Asamblea Legislativa responsables de la elección para que aprovechen esta oportunidad histórica y logren elegir a un titular o a una titular de la Defensoría del Pueblo independiente, imparcial, con integridad y con un compromiso pleno con la defensa y promoción de los derechos humanos, reseña un pronunciamiento público. Y en esta parte también quiero ser bastante incisivo. Los derechos humanos son derechos que tenemos todos y cada uno de los habitantes de Bolivia. No podemos decir que hay un grupo social X que tiene hasta por ahí derechos humanos. Pero como no conviene al otro, mejor es excluir, no cumplir con sus derechos humanos. Y este otro grupo tiene más, tiene menos. Parecería que así se maneja. Y eso es lo más lamentable. Finalmente, debo decirles que en esta semana, desde este día jueves, es decir, dentro de unas 48 horas, pero esta grabación se va a quedar por buen tiempo en el internet, pero que quede claro que en este martes 3 de mayo del año 2022, el clamor de mucha gente, la opinión de la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para América Latina, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y otras instituciones y organismos nacionales e internacionales claman porque el nuevo defensor o defensora del Estado Plurinacional de Bolivia sea elegida o elegido de manera imparcial, independiente y sobre todo que haya integridad. Ojalá así se cumpla y ojalá después de aquí a un tiempo podamos estar prácticamente celebrando que las acciones del nuevo defensor o defensora del pueblo se acomodan a la ley de la Defensoría del Pueblo y que no se acomoden a los intereses o caprichos de los gobernantes o de determinadas instituciones. Finalmente, quiero destacar dos informaciones que las considero muy importantes. Primero, vamos a referirnos, por supuesto, de manera breve, señoras y señores, aquí en Facetas, en nuestro canal de YouTube con Iván Marcel Durán Fernández, al hecho de que la señora Amparo Carvajal ha recibido, ¿quién es doña Amparo Carvajal? La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Amparo Carvajal, dice esta nota, recibió el Premio Libertad 2022 Juan Javier Ceballos la mañana cabalmente de este martes en un acto llevado a cabo en la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia.
La estatuilla que me dan es muy significativa por el nombre que lleva, tiene un significado mayor, libertad. Todos nacemos libres. La palabra me gusta más. Libertad es el derecho mayor que tenemos. Nacemos libres y debemos morir libres, dijo Amparo Carvajal, tras recibir el premio, el cual dedicó a Yanine Áñez y otros detenidos que considera deben defenderse de los juicios en libertad. La estatuilla de bronce fue entregada a la titular de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos este martes, cabalmente en conmemoración al Día Mundial de la Libertad de la Prensa. El Premio Libertad fue creado por la Asociación Nacional de la Prensa en el año 2007 para distinguir a una personalidad nacional o extranjera que haya prestado eminentes servicios a la nación en cualquier área de la actividad. Desde el 2018 es también otorgado a instituciones o agrupaciones, pero que están comprometidas con las garantías o libertades ciudadanas. Y desde su creación, el galardón fue otorgado al cardenal Julio Terrazas, al periodista Alfonso Prudencio Claure Pavlovich, al sacerdote jesuita José Gramund de Moragas, fundador de la agencia de noticias Fides, al exdefensor del pueblo Rolando Villena, para citar entre otros. Y a través de las redes sociales, señoras y señores de Facetas, el entorno de Yanine Áñez, la expresidenta, que lamentablemente y actualmente se encuentra sin hacer uso de su libertad de locomoción, agradeció la dedicatoria de Carvajal y la destacó como una luchadora inclaudicable, merecida distinción de la Asociación Nacional de la Prensa a una gran mujer, luchadora inclaudicable por los derechos humanos como es Amparo Carvajal, a quien Yanine Áñez agradece la especial dedicatoria a la libertad de los presos políticos en Bolivia, detenidos contra todo principio de la legalidad y justicia, consta la cuenta oficial de Twitter de la ex mandataria boliviana. Y la otra información que en el final de esta entrega de Facetas correspondiente a la fecha quiero destacar es cuando se ha hecho una advertencia, y esta es una advertencia especial, de una defensoría que advierte sobre el impacto del mercurio en pueblos indígenas y pide un plan nacional. La fuente es el periódico Página 7. Una de las poblaciones indígenas más afectadas por el mercurio e incluso con el riesgo a larga data de desaparecer física y culturalmente es la nación Eja. Esta fue una de las conclusiones del informe defensorial Estado de Implementación y Cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el mercurio, presentado cabalmente la jornada de este martes. El documento llama a los 3 niveles del Estado a tomar acciones para proteger la salud y el medio ambiente frente a este químico. Según la defensora del pueblo, Nadia Cruz, el informe indica que la importación de mercurio en Bolivia ha tenido un crecimiento sostenido y exponencial durante los últimos años, al igual que el sector minero. El mercurio que es liberado sobre los ríos y cuerpos de agua ingresa en el organismo de peces que son consumidos regularmente por los pueblos indígenas, afectando de esa forma su salud y su medio ambiente. La liberación de mercurio en ríos, suelos o aire afecta a la propia fauna y flora, poniendo en riesgo los sistemas de vida de la madre tierra, señaló en conferencia de prensa. Y entre las recomendaciones, el informe sugiere la creación de un Plan Nacional del Mercurio. Además, establece tareas para el legislativo, diferentes carteras de Estado y los niveles departamentales y municipales de gobierno. Y una de las sugerencias planteadas al Ministerio de Medio Ambiente es coordinar con las entidades territoriales autónomas la elaboración, seguimiento y ejecución del Plan Nacional de Reducción de Mercurio. El informe concluye que Bolivia no ha establecido las condiciones materiales, técnicas y económicas para proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones antropogénicas de mercurio en el país, de acuerdo a las obligaciones suscritas mediante Ley número 759 de 18 de noviembre de 2015, a través de la cual se ratificó el convenio de Minamata sobre el mercurio. El objetivo del convenio de Minamata es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas y compuestas del mercurio. Hasta ahí, señoras y señores, hemos querido, por una parte, comentar y luego dar lectura a esas informaciones de carácter nacional y también de carácter internacional. Y por último,
Realmente nos quedamos sorprendidos como en la ciudad de Potosí, y espero que no esté ocurriendo también esto en el interior del país, es decir, en otras ciudades principales e intermedias, el hecho de que estén circulando muchos vehículos motorizados de servicio público, de servicio particular, etcétera, sin portar sus placas o matrículas, placas como se conoce en Bolivia. Hay una gran cantidad de vehículos en Potosí, en el municipio de Potosí, que circulan sin placas traseras sobre todo. Y en algunos casos hemos visto que hay vehículos que tienen placas, pero que no corresponden. Uno se da cuenta, son placas ya un tanto antiguas, un tanto deterioradas por el sol, pero que están en vehículos que son, no diré último modelo, pero que están de gestiones arriba del año 2010-2015. La pregunta es, ¿qué está haciendo la unidad operativa de tránsito? ¿Qué hace el jefe departamental de tránsito? ¿Por qué no coordina esta tarea con el señor alcalde municipal? Porque desde la alcaldía municipal se quejan que no hay dinero, etcétera, etcétera, y creo que esta es una oportunidad, por una parte, para poder obtener dinero legalmente, porque muchos de esos propietarios de esos vehículos que están circulando sin placas, que además es ilegal, estoy casi seguro que no han pagado o no están al día con sus impuestos. Ahí pueden hacer el ingreso de una gran cantidad de dinero que pueda servir al municipio. Y en cuanto a la autoridad de la unidad de tránsito en Potosí, en la ciudad de Potosí, también debe coordinar, porque realmente es una vergüenza. Así, de manera libre, como si no hubiera ley en Bolivia, en Potosí, como si todo fuera chiste, como si realmente a las autoridades no les importaría que se cometan delitos, que hayan accidentes. Imagínense que haya un accidente. Hay vehículos de servicio público, hay microbuses, los famosos Civilian, que están circulando sin matrícula trasera. Hay taxis que también están circulando sin matrículas. Por favor, autoridades municipales y de la unidad operativa de tránsito, coordinen. Esos conductores están cometiendo delitos, porque en ninguna parte del mundo, por lo menos en los estados democráticos donde rige la legalidad, se puede permitir que estén circulando vehículos sin placas. Alguien dirá, pero es que seguramente son autos chutos. Peor, porque la verdad es otro tema que lo vamos a comentar más allá, es decir, dentro de las próximas horas, cuando la asociación, imagínense, hay una asociación de chuteros de Bolivia. Son autos que han ingresado de manera clandestina, de manera ilegal. Le han dado 72 horas al gobierno, dice, para que legalice la importación de los autos chutos. De lo contrario, a partir del 16 de mayo van a bloquear los caminos. El senador Andrónico Rodríguez, que es presidente del Senado, ha dicho que el gobierno, bueno, él es del legislativo, pero ha dicho el gobierno, bueno, ha hablado por el Ejecutivo, ha dicho que no tiene intención, no está en sus decisiones adoptar una ley que lógicamente tendría que ser legislativo para legalizar los autos chutos. Es que, señores, eso les decía hace algunos minutos, Bolivia se ha convertido en un estado fallido. La ilegalidad está pretendiendo prevalecer ante la legalidad. Y cuando eso ocurre, el Estado se vuelve fallido y realmente los derechos, las libertades democráticas de todo lo que hemos hablado hoy se va al tubo, como alguien dijo. Y eso no debemos permitir. Señoras y señores, así hemos presentado la emisión de Facetas correspondiente a este martes 3 de mayo del año 2022. Muchas gracias por su deferencia. Volveremos en cualquier momento. Y ya saben que los invitamos a suscribirse para que periódicamente estén recibiendo no solamente el comentario, la lectura de la información más destacada, nacional, local e internacional, sino sobre todo nuestras entrevistas. Así que disfruten de nuestro canal de YouTube con Iván Marcel Durán Fernández. Muchas gracias por una presentación de Facetas, reitero, en nuestro canal de YouTube. Volveremos en cualquier momento. Muchas gracias y permiso.